si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hoy yo estoy declarando en el nombre de Jesús su palabra sobre nuestras vidas. Su palabra dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y el Señor te levantará. Esa es la palabra que debemos creer. Esa es la promesa en la que debemos sostenernos, en la que debemos mantenernos. Porque cuando dice torre fuerte, está hablando de su poder. Está hablando de que Él es inalcanzable. Y si nosotros nos encontramos en angustia, en aflicción o en problemas, podemos correr confiadamente ante Él, donde Él va a abrir sus puertas y nos va a dejar entrar, porque hay vida de Dios dentro de nosotros. Porque cuando Él viene sobre nuestras vidas, es cuando nosotros el temor se va, la angustia se va, porque tenemos sed y hambre. Tenemos sed y hambre de esa torre fuerte. Es una torre tan fuerte donde el enemigo es tan alta que no puede subir, no puede penetrar, es impenetrable. Pero para los justos, los que caminan en justicia, los que estamos en integridad, hay una palabra que arde en nuestro interior. Hay una palabra que nos hace correr, saber que podemos en momentos de angustia ir hacia alguien que puede bendecirnos, que nos puede proteger. Y su promesa en este versículo es que Él te levantará, te levantará. Dios, por medio de su Espíritu, está trayendo que se levanten los justos, que declaren sus promesas, y hoy lo creemos. Por lo tanto decimos: nada me faltará, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Nada me falta si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti. No permitas que el enemigo cierre tu boca. Nada me falta. No importa si estás sentado, de rodillas, de pie. Si te tengo a ti, vamos a declarar esto juntos. Si te tengo a ti. Nada me falta, nada me faltará, nada me falta si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una bendición para nosotros el poder estar en sus hogares. La verdad que cuando estábamos adorando hay algo que me impactaba en el espíritu, y es la palabra de cuerpo de Cristo. Estamos conectados hoy con la iglesia que está en las casas. Estamos conectados en el espíritu, en las diferentes ciudades de Nicaragua, pero también fuera de Nicaragua. Por eso agradecemos que estés conectado hoy. Te pedimos que puedas compartir también a través de las redes sociales esta transmisión, que sabemos que será de bendición para ti, pero también para todas aquellas personas que tú conoces. Hay una palabra de parte de Dios hoy en esta noche que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y te pedimos que te conectes en el espíritu con todo lo que Dios quiere hacer, porque Dios va a obrar con milagros, señales, prodigios en tu casa en esta noche. Y en esta noche vamos a iniciar con el estudio de la iglesia, la quinta carta a la iglesia de Sardis. Quisiera leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta quinta carta que hoy estamos iniciando habla sobre una iglesia que era reconocida por obras, pero que sin embargo delante de Dios esas obras no tenían todo el peso y no tenían toda la perfección. La iglesia fue fundada sobre una ciudad que se llamaba Sardis, que tiene cierta similitud espiritual con lo que estaba sucediendo con la iglesia. Sardis fue una ciudad que fue reconocida por logros y por que también tenían muchas riquezas, pero en el tiempo que fue escrita la carta, la ciudad ya había entrado en decadencia. Sardis también era reconocida porque era una ciudad que había sido fundada sobre un monte, y había una fortificación, y se decía que esa fortificación era muy difícil de penetrar. Sin embargo, la ciudad había caído al menos 5 veces bajo los enemigos, y también era reconocida porque había tejedurías en ese lugar. Habían un negocio donde se teñía la lana y de diferentes colores. ¿Por qué estamos haciendo referencia a esto? Porque tiene que ver también con lo que estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia también fue una iglesia que había tenido un renombre, pero que ahorita, en este tiempo, en ese momento que estaba siendo escrita la carta, Dios dice que estaba muerta, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pero también la iglesia no había estado vigilante y había caído en una condición en la que el Señor les estaba diciendo que tenían que volver a la condición original que ellos tenían. Ahora, cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, no se está refiriendo a 7 dioses, sino que se está refiriendo a que el Espíritu Santo, o Dios que es espíritu, se puede manifestar de 7 maneras diferentes, no como una persona, sino como una manifestación de su poder, de lo que Él es. Él dice ahí que los 7 espíritus, cuando usted lee en Isaías capítulo 11, dice, habla Isaías capítulo 11 verso 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y ese que está hablando de reposará sobre él el espíritu de Jehová se está refiriendo a Jesús. Y dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces ya desde ahorita que entramos a estudiar esta carta, ya debería de tener nuestra atención, porque yo no sé usted si usted le está diciendo al Señor, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, Señor, dime qué debo de hacer, Señor, dame el poder para enfrentar esto. Entonces cuando nosotros vemos que dice ahí espíritu de poder, ¿cuántos de ustedes necesitan en este momento más que nunca ser llenos del Espíritu Santo de tal manera que nos podamos mover en una dimensión de poder? Dice espíritu de consejo. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando situaciones tan complicadas que usted dice no sé qué hacer, y a veces buscamos el consejo en los hombres, cuando el Señor nos está diciendo el Espíritu Santo que yo he hecho morar en ti te va a guiar a toda verdad? Lo que necesitas saber, más que te lo diga un hombre. Y habrá momentos en que necesitamos tener la humildad para reconocer que hay necesidad de que alguien nos aconseje, pero lo mejor es que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, en esa relación con Dios, de tal manera que podamos recibir la guía de Él. Habla de espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Entonces, como dijimos en los días anteriores, ¿cómo se revela el Señor en cada una de estas cartas? Está íntimamente relacionado con los ajustes que tienen que hacer, aquellas cosas que se desviaron, aquellas cosas que necesitan arrepentirse. Y cuando nosotros entendemos la revelación de Dios a nuestra vida, entonces nos está dando las herramientas que necesitamos para poder vencer cualquier circunstancia. En este caso, el Señor les está diciendo, dice, yo conozco tus obras. Y esta es una de 2 cartas donde el Señor no les da ninguna afirmación, donde el Señor no les dice nada bueno. Nosotros hemos leído ya algunas
cartas, algunas iglesias que le dice: yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, que has aprendido a sufrir, que no soportaste a Jezabel, que aquellos que se dicen llamar apóstoles y no lo son, no lo soporta, y habla bien el Señor. Pero a esta iglesia Él no le dice nada, no los afirma con nada, sino que el Señor pasa directo a decirle: yo conozco tus obras. Y cuando les dice yo conozco tus obras, le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pastor Rubén. Y ahí es donde nosotros podemos ver lo poderoso de estas cartas y precisamente la carta Sardis, porque entender que en las manos de Jesús está el poder, están estos 7 espíritus, está la manifestación del Espíritu Santo para nuestra vida, para poder cambiar nuestra vida, para poder transformar nuestra vida, se vuelve algo extraordinario. Y algo que estaba viendo en esta carta es que la verdadera confrontación que hace Jesús a la iglesia de Sardis tenía que ver con una condición espiritual. Tenía que ver con una condición. Jesús le dice: tienes nombre de que vives, pero tu condición es de muerte. Y ahí es donde nosotros podemos asociar a lo que está diciendo el capítulo 1, porque el versículo 1 habla de cómo nosotros podemos ser equipados desde Jesús para salir de una condición de muerte a una condición de vida espiritual. Pero ahí ya, perdóname que te interrumpa, y ahí es donde hay que tener oídos para oír. Yo le pido a Dios que cada casa, cada persona que nos está viendo, cuando oiga algo le haga así y salga una pregunta. Eso es lo que nosotros queremos, que lo que nosotros decimos aquí no es la información total. Lo que decimos aquí tiene que generar una inquietud en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. O sea, cuando vos dice que el Señor lo que está tratando es una condición espiritual, yo creo que ya ahí deberíamos de tener preguntas. Esto me interesa, porque yo necesito saber cómo está mi condición espiritual, cómo estoy yo. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando con esa iglesia? ¿Por qué es que le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto? ¿A qué se refiere con que tienes nombre, Abdías? Yo creo que ahí Dios había habilitado a la iglesia con todos estos atributos de tal manera que ellos pudieran fluir en todo el ámbito y la plenitud que el Espíritu Santo quería hacer dentro de la iglesia. Pero llegaron a un punto en que ellos se autonombraron: nosotros somos los que podemos, nosotros tenemos la autoridad, nosotros. Y llegaron al punto en que dijeron, y que el Señor les dice: ustedes se están llamando que están vivos, pero en el fondo no tienen la vida del Espíritu. Pero no tenían un nombre. Sí. Y cuando hablamos de nombre, estamos hablando, el nombre de alguien está muy ligado a la reputación. Entonces cuando si usted piensa en el nombre de alguien, yo me acuerdo cuando le iba a poner nombre a mis 4 hijos, 3 mujeres y un niño. Y entonces cuando yo le iba a poner nombre, literal, mi esposa comenzaba a buscar el nombre 6 meses antes y me decía: ¿qué te parece este nombre? Y le decía: no me gusta. Y entonces me decía: ¿por qué? Porque esta persona, yo conozco a alguien que se llama así y no me gusta cómo es, y yo conozco a esta persona y no me gusta cómo es. Entonces literalmente nacieron y yo iba bajando los nombres, ¿no? Ella comenzaba y después ya cuando nacían yo ya tenía 3 y estaba orando nombres con significado, tratando de oír a Dios, porque el nombre, aún en la cultura hebrea, refleja algo, una esencia. Entonces lo que está diciendo aquí es Jesús: ustedes tienen un nombre, o sea, lo tienen. No es que ustedes se dicen ser algo y no lo son. En realidad ustedes han hecho cosas que les ha dado una reputación y que tienen mérito. Son obras, son acciones. Y entonces ahí yo veo lo siguiente, porque miren qué interesante esto. La mayoría de las veces nosotros hablamos de Santiago cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Creo que es el capítulo 2. El capítulo 2 de Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros hablamos de qué nos sirve la fe sin acciones. Pero este caso parece que es al revés, porque dice: ustedes tienen obras, pero están muertos. Entonces uno pudiera decir: ¿se está contradiciendo?
Porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta, pero aquí dice básicamente que tienen nombre por las obras. Por eso es que hay que entender el contexto, porque dice: yo conozco tus obras, coma, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras le dice: tiene obras que te han dado un nombre, que te han dado una reputación, de que vives, pero estás muerto. ¿Hay alguna contradicción ahí? Uno necesita entender lo que significa la palabra nombre. La palabra nombre tiene que ver con una reputación, cómo la iglesia estaba siendo percibida, cómo la iglesia estaba siendo establecida. Entonces, cuando nosotros vemos lo que la Escritura le está diciendo a la iglesia, lo que le está diciendo es que tu reputación, que está ligada a tus obras, tus acciones, a lo que has venido haciendo, a cómo te has venido comportando, requiere una motivación correcta para que puedas verdaderamente vivir. Entonces, no hay contradicción. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que a los que tienen fe y no hacen, entonces la fe sin obras es muerta. O sea, que si yo tengo fe, esa fe se tiene que reflejar en acciones. Pero allá lo que le está diciendo es: si tú haces acciones, pero no lo haces desde la motivación correcta, entonces no estás haciendo nada. Y lo interesante de esto es que eran buenas obras. O sea que yo puedo hacer buenas obras para tener una reputación con los hombres, pero en el cielo no tener una buena reputación. Que en realidad eso es lo que está pasando. Jesús les está diciendo: ustedes hacen lo que hacen para los hombres, pero no lo están haciendo para mí. Y por eso es que están muertas esas obras. Son obras muertas, buenas pero muertas, carecen de la vida de Dios. Es como aquel que hace algo bueno para ser visto. Es como aquel que dice la Escritura: no seáis como los fariseos que oran en las plazas. Es bueno orar. Es bueno orar. Es bueno orar. No solamente es bueno, es indispensable. Es parte de nuestra fe. El que no ora no tiene nada. Entonces nosotros decimos: ¿estaba diciendo Jesús que el orar era malo? No, pero lo que está diciendo es: ustedes están orando desde una motivación incorrecta. Ustedes están orando para ser vistos por la gente, no para que Dios lo vea. Lo que ustedes hacen en secreto, yo veo en secreto. En otras palabras, esta iglesia pudiera haber estado haciendo muchas cosas, y uno se pone a pensar: ¿cómo sería hoy? Bueno, tal vez una iglesia grande, tal vez una iglesia multitudinaria, tal vez una iglesia que hace obras sociales, que visita las cárceles, que es muy conocida, que es conocida, que tiene un nombre. Tal vez es una iglesia que trata de ayudar a los huérfanos. Usted me dice: pastor, usted está hablando en contra de eso. No, no estoy hablando en contra de eso. Lo que estoy hablando es de hacer todo eso de una manera secular. Porque de una manera secular, la palabra secular es un siglo sin Dios. Entonces, ¿cuántas instituciones usted conoce que pueden estar haciendo buenas obras, pero que son ateos? Entonces, la buena obra no es que no sean, que el Señor la invalide, porque lo que hace al final, el Señor les dice, lo que les dice al final es que les quiere dar la oportunidad de que esas obras no queden como nada, y Él les va a dar la forma de hacerlo. Pero eso es lo que quisiera yo establecer primero. O sea, era una iglesia que hacía mucho, pero en realidad para Dios era como nada, porque no lo estaban haciendo desde la motivación correcta. Habían perdido el amor a Dios, habían perdido la intimidad con Dios, habían perdido lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Pero no solo tiene que ver con hacerlo como para el Señor, sino también creo que está íntimamente relacionado en hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas buenas y no estar haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y lo que Dios quiere es que yo haga lo que Él me mandó a hacer. Y ahí es donde nosotros debemos evaluarnos. Yo creo que una de las cosas importantes acá
es evaluar cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Muchas veces creo que nosotros no logramos el alcance, y esto lo podemos aplicar obviamente en nuestra relación primaria con Dios, pero también en nuestra relación con las personas que están a nuestro lado. Muchas veces nosotros no logramos el alcance, no logramos la conexión, porque en algún momento necesitamos un ajuste en las motivaciones por la cual nosotros hacemos las cosas. Hay veces que nosotros hacemos las cosas porque estamos tratando de conseguir algo, a veces hacemos las cosas porque estamos tratando de lograr algo, o porque tenemos un fin en mente, pero no necesariamente que es el fin de Dios. Y algo, pastor, que Jesús toma muy en cuestión cuando toca esto de los fariseos, acerca del ayuno, acerca de la oración, acerca de esas obras, de esas acciones que tenían un sentido primario de hacerlo en secreto para que después pudieran tener una manifestación pública, una recompensa pública de parte de Dios. Tenía que ver con que la verdadera justicia, la verdadera motivación o la verdadera acción con la cual nosotros hacemos las cosas, no es con la expectativa de que el hombre o las personas nos reconozcan, nos recompensen, porque son recompensas temporales y en algunos casos tal vez no van a funcionar o no van a llegar. La expectativa con la cual todos nosotros hacemos las cosas tiene que ver con una recompensa que viene de Dios. Tiene que ver con hacer todas las cosas como para el Señor. Y eso es lo que produce una vida espiritual viva y saludable. Y eso a mí me llama la atención, porque nosotros deberíamos de estar evaluando también en nuestra propia vida por qué hacemos lo que hacemos. Esto tiene una aplicación práctica en nuestro día a día. A veces pudiésemos estar haciendo cosas que son muy buenas, pero tal vez con las motivaciones incorrectas. Tal vez para ser visto, como decía el Señor a los discípulos, dan limosna para ser visto, oran para ser visto, ayunan para ser vistos de los demás. Y orar, dar limosna y ayunar son cosas muy buenas, pero cuando la motivación del corazón no es genuina para agradar a Dios, entonces podemos tener una recompensa pública. Las demás personas pueden alabar lo que estamos haciendo. Y Jesucristo dijo, ya recibieron su recompensa. Y la recompensa que ellos recibieron fue el tener la aprobación de las demás personas. Pero lo que en esta noche debemos de nosotros estarnos preguntando es que si Dios está aprobando lo que nosotros estamos haciendo. Si cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, Dios la está viendo con agrado y nosotros estamos siendo aprobados por Dios. De ahí la importancia de evaluar nuestro corazón. Como decía el pastor Ronald, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación de fondo? Porque si lo estoy haciendo solamente para agradar a los hombres, si lo estoy haciendo para agradarme aún a mí mismo, no tiene ningún valor. Y es ahí donde Dios les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Pero ahí es la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios de mí? ¿Qué opina Dios de las obras que yo estoy haciendo por Él? Y Él dice, estás muerto. Todo aquello que estás haciendo está bien, pero la motivación de fondo, la motivación que está detrás de todo lo que está haciendo, está tratando de llamarle la atención a ti, pero yo no quiero que tú tengas la reputación. De ahí la importancia de evaluar nuestro corazón y que desde ese punto de intimidad y de secreto que tenemos con Dios, y quien ve en lo secreto, Él nos va a recompensar en lo público. Y eso es lo que yo quisiera resaltar en este momento. Esa palabra, secreto, la hemos oído muchas veces, pero hoy necesitamos que el oído espiritual escuche como nunca, con una atención como nunca, con un deseo y un hambre como nunca, con unas ganas de aplicar como nunca, porque estamos hablando del secreto. En otras palabras, el Señor pone todo por debajo de ese secreto. El secreto es la capacidad que nosotros tenemos de todo lo que hagamos, lo hacemos únicamente para complacerlo a Él, porque sabemos qué es lo que le agrada, porque sabemos qué es lo que quiere. Esta iglesia puede ser visible, pudiera ser una iglesia que tiene privilegios, que tiene reconocimientos. Imagínate a una iglesia que se le entregue las llaves de la ciudad. Entonces dice,
por su ardua labor en el país y por todos sus años y por todas las obras que han hecho. Le entregamos la llave de la ciudad. Bueno, en aquellos tiempos nuestro era un reconocimiento de lo más alto, ¿no? Entregarle la llave de la ciudad. Era como decir, tienes méritos para darte esto. Ahora, imagínate lo triste que es, no solamente triste, lo digno de conmiseración. Estoy tratando de buscar una palabra que pueda expresar lo ilusorio que es creer que eso puede compararse con tener la aprobación de Dios. Y ahí es donde la religión ha hecho tanto daño, y que en un tiempo como este la religión está haciendo más daño. Porque el mayor daño que está haciendo la religión es que te privó del secreto de Dios. Y hoy, tiempos como hoy, que lo único que tiene es a Él, y no tener el secreto de Dios, es lo que hace que estemos en temor, es lo que hace que estemos preocupados, desalentados, es lo que hace que no seamos diferentes a una persona que no es creyente. Y la religión nos hizo eso, porque la religión los religiosos no hicieron el trabajo que debían de hacer. Porque Jesús no estaba mal contra los religiosos de ese tiempo porque fueran religiosos. Él estaba incómodo con los fariseos, porque le decía Jesús a los fariseos: ustedes no entran ni dejan entrar a nadie. O sea, eso era lo que tenía Jesús consternado contra los religiosos, contra los fariseos. No es que Jesús odiaba a los fariseos, no, lo que Jesús tenía era ese sentimiento de decir: ustedes no entran ni dejan entrar a nadie. Entonces ustedes se hacen daño a ustedes mismos, pero le están haciendo daño a la gente también, porque los están privando de mí. Y la religión no te lleva al secreto, la religión te lleva a las costumbres. La religión te lleva a la tradición. La religión te lleva a esas prácticas tradicionales que son más que otra cosa, rituales, pero que carecen de relación, carecen de intimidad, carecen de esa parte que es la que Dios quiere tener. Dice: entran en su cuarto, cierran la puerta. ¿Sabe qué es lo más triste que le puede pasar a un creyente? No poder entrar a un cuarto, cerrar la puerta y tener esa relación con Dios. Porque hay personas, escuche lo que le voy a decir, y si usted es una de estas personas, no es para condenarte, no es para hacerte sentir mal, es porque el Señor está hablándote. El Señor está queriendo despertarte. El Señor está queriendo sacarte de muerte a vida. Si tú eres de esas personas que no puede, no van a repeticiones, porque esa gente dice, hace vanas repeticiones. O sea, repetir, cerrar la puerta y comenzar, o sea, se puede, eso se puede. Y las vanas repeticiones, pastor, era para ser vistos por los hombres. Para ser visto. No para ser visto por Dios, porque el secreto es donde somos vistos por Dios. Entonces eso puede ser hasta una señal. Eso puede ser una señal, porque es lo que digo, ¿no? Si tú no puedes ir a tu casa o a tu oficina o en un baño en el trabajo o donde sea o en el carro, si tú no puedes parquearte en tu carro y dejar que todos los tráficos pasen y ahí tener un tiempo con el Señor, cuidado. Si tú no puedes meterte en tu casa, en un cuarto, o irte al fondo del patio debajo de un palo y tener un tiempo de secreto con el Señor, si tú no puedes hacer esas cosas, pero estás sirviendo, estás predicando, asistías a la iglesia todos los domingos, los jueves,
participabas de congresos y de actividades. ¡Ey! Dabas alimento a los pobres. Pero perdiste tu intimidad con el Señor. Lo que el Señor les estaba diciendo, mire, cuando les habla de muertos, pastores, no les está hablando de que no eran salvos. Cuando les habla de muertos, dice, ustedes tienen nombre que están vivos, pero en realidad están muertos. Estos eran gente salva, pero que habían caído en la religiosidad, perdieron la vida de Dios. Y eso es lo que quiero decirte hoy, que es mejor que no hagas nada y dediques a meterte un tiempo con Dios y encontrarlo a Él, porque cuando lo encuentres a Él vas a volver a hacer obras mayores, pero van a tener la vida de Dios en ellas. Religión, según lo que usted está transmitiendo ahorita, nos va a llevar a hacer cosas con la motivación y el corazón incorrecto, y al final puede venir una aprobación o una reputación delante de los hombres, pero no es aprobada por Dios. Mientras que la relación nos va a permitir tener un secreto con Dios, donde las motivaciones son correctas, y si a Dios le place va a haber un reconocimiento público. Una es desaprobada por Dios, pero la otra es aprobada por Dios. Y es ahí donde me llama muchísimo la atención el siguiente versículo. Después que Dios le dice todo, que dices que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto, entonces le dice, sé vigilante. O sea, si te has perdido de esa vida del secreto, si has dejado de hacer las cosas que te llevan a tener fortaleza en el Señor y una fe permanente, constante en el Señor, dice, sé vigilante. Entonces podríamos decir, y ahí quisiera que lo dijéramos de esta manera, vamos a decirte 5 cosas que el Señor le dice aquí a la iglesia de Sardis para salir de esa condición de muerte a vida. Y la primera es: sé vigilante. Es decir, está atento, estar alerta. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde el Señor nos invita a que nosotros podamos estar alerta, estar atentos a no descuidar nuestra vida del secreto. ¿Qué significa ser vigilante? Estar despierto, estar atento a lo que esté pasando a mi alrededor, sea cual sea el peligro. Que un peligro puede ser algo que quiera venir a afectar a mi familia, algo que quiera venir a afectar mi vida, algo que quiera venir a sacarme del propósito de Dios. Es estar alerta, estar atento a esos diseños del enemigo que quieren venir y destruirme. Y entonces ahí es donde yo debo estar. Pero en vigilante. este caso es estar vigilante en que todo lo que hago me garantice que lo estoy haciendo como para el Señor. Y la traducción en el original dice que ser vigilante es que llegue a ser lo que no es. Es decir, yo pienso en un vigilante, y un vigilante durante la noche está despierto cuando todos duermen. Entonces, cuando le dice despierta, es un estado, en una condición de adormecimiento que la iglesia estaba. Entonces, cuando le dice despierta, sé vigilante, está hablando de una acción que nosotros debemos de estar conscientes, que hay una realidad a nuestro alrededor y que tenemos que estar vigilantes y despiertos ante lo que nos acontece. Y lástima que no tenemos el tiempo, pero en Mateo 25, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, o sea, el consejo es velad, y es la misma palabra en el griego original que se utiliza en el capítulo 3. Y cuando dice velad, estar vigilante, mantenerse despierto, es que todo estas vírgenes estaban supuestas a estar en un estado de alerta, porque en cualquier momento venía el Señor. Entonces es un estado constante de alerta. No podemos darnos el lujo de dormir. Y cuando habla de dormir, dice mantenerte despierto, es porque la tendencia es a adormecernos. La tendencia es que el mundo con todo lo que pasa a nuestro alrededor se nos viene como una diazepam. Es como una pastilla de diazepam que el mundo te quiere dar, porque el Dios de este siglo quiere cegar el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo.
En Efesios 5:14, Pablo habla acerca de aquellos que estaban dormidos espiritualmente. Y creo, pastor, que nos da una clave de lo que significa ser vigilante. Porque dice el versículo 14, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero aquí es donde viene la clave en el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, cuando yo leo esta escritura, más adelante habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo, acerca de no embriagarse con vino, sino buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que algo que apunta a ser vigilante, algo que apunta a poder estar despiertos espiritualmente, tiene que ver con evaluar correctamente cómo nosotros andamos, cómo son nuestras acciones. Y le dice, lo primero es, sé vigilante. O sea, nosotros si queremos mantener la vida de Dios, o si estamos dormidos, salir de ese sueño, necesitamos ser vigilantes, estar atentos, mantenernos despiertos. Pero número 2, a esta iglesia específica le dice, afirma las cosas que están listas para morir. En otras palabras, no todo estaba muerto. Habían algunas cosas que todavía estaban ahí funcionando, pero que iban en una dirección de muerte. Y es ahí donde les invita a decir, afírmenlo, no lo descuiden, no se duerman en estas cosas, sino afírmenlo, traten de, no pierdan las esperanzas. Y otra expresión que se me venía a la mente y el corazón es, no te des por vencido. Eso que sabes que todavía tiene vida, tiene esperanza, actívalo, avívalo, sé diligente en ponerlo en acción para que no llegue a morir. En otras palabras, lo que estamos viendo ahí, usted va a leer las cartas desde el corazón de Dios o desde aquellas cosas no resueltas en nuestro corazón. Eso es una de las cosas que son peligrosas, ¿no? Cuando leemos las escrituras, es el Espíritu Santo el que nos revela las escrituras. O sea, Él nos va a guiar a toda verdad. Pero ¿qué pasa si yo tengo asuntos no resueltos en el corazón? Porque si las personas leen esta carta y miran a un Jesús que le dice, dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y alguien tiene un entendimiento de un Dios malo, de un Dios condenador, de un Dios acusador, se queda con eso y dice, tú que vives, tú que dices que estás vivo, pero estás muerto, te irás al infierno. Y yo he visto eso infinidades de veces y a mí me da mucha tristeza, porque yo en realidad lo que conozco es un Jesús que vino a salvar lo que está perdido. O sea, que Él lo hizo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué te hace pensar si cuando éramos blasfemos, si cuando le dábamos la espalda, cuando cuestionábamos a Dios, cuando hablábamos mal de Dios, cuando odiábamos a su iglesia, cuando hablábamos mal de los cristianos, qué te hace pensar si cuando estaba en esa condición Cristo te extendió sus brazos abiertos? ¿Qué te hace pensar que una vez que te recibe y cometes un error, ahora te va a decir, te di una oportunidad, ahora vete al infierno? No, o sea, en realidad a mí me gusta mucho porque yo veo a Jesús diciéndole, ustedes tienen reputación y ustedes tienen un nombre de que están vivos pero están muertos, pero yo les voy a decir cómo salir de ahí. O sea, yo les voy a dar los consejos que necesitan. Yo soy el primero que les va a dar todo lo que requieran. O sea, tú no estás desprovisto para salir de muerte a vida. Tú no estás desprovisto, ni yo estoy desprovisto para mantener la vida de Dios fluyendo en nosotros. Tenemos a un Cristo que es nuestro mayor impulsador, es aquel que está diciendo, yo creo en ti, tú lo puedes hacer, yo tengo planes, yo ya te vi en el futuro y yo sé que en el futuro hay una buena obra que yo estoy haciendo en ti, solo sígueme a lo que te estoy diciendo. Amén. Así es que en este primer versículo vemos como la omnisciencia de Dios, porque dice yo conozco. O sea que Él en uno de sus atributos es que conoce cada una de las cosas que nosotros hemos hecho o estamos haciendo o la motivación con la que hacemos, pero es un Dios que no solo juzga, sino que está sustentando a las iglesias. Es un Dios que no solo quiere juzgar lo que estamos haciendo y pesar
lo equivocado que estemos haciendo, sino que también quiere dar la respuesta, la solución, el sustento. Entonces, por eso hablábamos de esas 5 cosas que Él está mencionando, que si la iglesia, si nosotros lo hacemos, lo ponemos en práctica, es cuando entonces nosotros vamos a vencer. Yo veo la preocupación de Jesucristo cuando dice: afirma lo que está por morir, lo que todavía no se ha muerto, rescátalo. Y es lo que estaba diciendo el pastor Arsenio, es la preocupación de Jesucristo dándonos lo que necesitamos para que nosotros no perdamos esa vida espiritual. Era una iglesia que estaba agonizando, pero todavía había cosas que rescatar. Y siempre el Señor está preocupado para que nosotros volvamos a recibir esa vida espiritual. Y veamos en este momento qué cosas están por morirse en nuestra vida que podemos rescatar. Y lo que ahorita pudiera haber caído en un sueño por no vigilar, o en un desánimo, o en una situación que todavía el Señor cree que podamos rescatar, démosle esa vida espiritual que Dios está esperando para que nosotros podamos alcanzar aquello que el Señor quiere. Y la tercera cosa que Dios le dice es: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y esto traía a memoria esta frase: trae a memoria lo que Dios ya te ha hablado. Esa palabra que Dios te dio, qué sé yo, hace 5, 6, 7 años, 8 años atrás. Trae a memoria lo que has recibido, lo que has oído, porque eso es lo que te va a fortalecer en un tiempo como hoy. Yo pensaba y meditaba, ok, lo que Dios ha venido hablando a la iglesia a través de las diferentes series, la vida del Espíritu, fortalecidos en el hombre interior. Acordémonos del consejo de Dios, porque Dios es espíritu de consejo. Acordémonos de lo que Dios nos dijo y que lo traigamos a memoria hoy, porque eso es lo que nos va a sostener, eso es lo que nos va a mantener vivo en este tiempo. Entonces ahí es donde la cuarta cosa tiene que ver con guardar. O sea, primero le dice: afirma, acuérdate y guarda. Esa palabra, primero le dice: sé vigilante. Sé vigilante, Afírmate, acuérdate de lo que has oído y guárdalo. y guárdalo. Y guárdalo tiene que ver con ponerlo en un enfoque muy profundo y muy claro en tu corazón. Guardar tiene que ver con que lo que hemos recibido, todo lo que el Señor ha establecido en tu mente, en tu corazón, todos los procesos de Dios, todos los momentos donde Dios ha ido formando tu carácter y ha traído cada una de las enseñanzas, es clave que lo podamos poner como un enfoque claro y como algo primordial. Pero la palabra guardar tiene que ver también con ponerlo en práctica. Lo que verdaderamente se atesora no es el conocimiento. El conocimiento sin la práctica solamente se convierte en una información. Pero cuando yo quiero guardar todos los depósitos de Dios en mi vida, todo lo que Dios ha hablado, todas las enseñanzas, la clave para eso es poderlo poner en práctica. Por eso es que guardar tiene que ver con obedecer lo que Dios me ha hablado. Y el número 5 que nos habla este versículo es acerca de arrepentimiento. Una vez que entendemos todas las anteriores, este es clave, porque la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla que el cristiano debemos de tener una vida de constante arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar la forma en la que estamos caminando o la forma en la que nos estamos dirigiendo, que es contraria a la que Dios quiere que sigamos. En otras palabras, cuando el Señor le estaba diciendo a esta iglesia que se arrepienta del camino que estaba trazando o de la condición que la estaba llamando por muerta, y qué terrible que el Señor que te conoce te llame muerto. Entonces le estaba diciendo: si te arrepientes de esta forma en la que estás caminando, es entonces donde verás que vas a vencer. Entonces hay una diferencia para mí que nosotros debemos de entender en lo que es arrepentimiento y remordimiento, porque Judas sintió remordimiento. Él cometió una alta traición al Señor, pero él vino y él dice que lo que pensó fue la muerte y se ahorcó. Entonces, en cambio, el arrepentimiento nos lleva a reconocer, como Pedro lo hizo, a que nuestro Señor es un Dios que nos perdona, que reconoce que estamos en una condición o un estado en el que Él no quiere que permanezcamos. Pero cuando nosotros entendemos y reconocemos
que es un Dios de amor, que Él es el, como estamos viendo aquí en este versículo, que señala el error de la iglesia, pero también está dando la respuesta, está trayendo esperanza a todos nosotros. Entonces vemos a Pedro, por el contrario, que también cometió una alta traición, pero sin embargo él se arrepintió, dice la palabra que lloró amargamente. Y otro ejemplo de arrepentimiento es también David. Vemos cómo David dice: he pecado contra el Señor. Y de una manera práctica, arrepentimiento es cambiar el estilo de vida que tengo. El Señor los estaba llamando: cambien el estilo de vida, cambien las relaciones, cambien la forma en que están decidiendo, cambien la forma en que están administrando su dinero, cambien todo a un estilo que sea el que yo quiero para ustedes, que al final es lo mejor que nos puede suceder. Ahora el Señor le dice, después le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y aquí es donde hay otra parte que tenemos que conocer del Señor. El Señor nos va a señalar el error. El Señor nos ama para darnos la oportunidad y su misericordia. Él es grande en misericordia. Yo creo que el Señor nos va a dar oportunidades de cambio hasta el último respiro. Mientras estemos respirando, ahí hay cómo arrepentirse. Y esa es una de las cosas que yo admiro y confío en el Señor, de ver a mucha gente en sus últimos momentos de vida. Yo creo que el Señor está más presente que nunca para decirle: hey, todavía hay tiempo de arrepentirse, porque el Señor quiere que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento. Pero también es un Dios que dice: yo pongo delante de ti la bendición y pongo delante de ti la maldición. Y Él dice: escoge pues la bendición para que te vaya bien. Entonces no es un asunto de que ahora Dios dice: no me haces caso, te consumo. No, lo que está diciendo Dios es: tú estás escogiendo. Hay algunas cosas que van a venir a tu vida porque escoges mal. Por eso hay que arrepentirse, porque hay situaciones que estamos viviendo hoy porque escogimos mal. Hay crisis que estamos viviendo hoy porque escogimos mal. Hay crisis que estamos viviendo hoy porque vivimos mal. Hay crisis que estamos viviendo hoy por relaciones que nunca debimos de haber tenido, que afectaron nuestra familia. Déjeme decirle, yo conozco matrimonios que se han divorciado y han terminado en adulterio por unas amistades que ellos sabían que no las debían de tener, pero las permitieron en la casa. Y pecaron no por ignorantes, sabiendo. Hay personas que en tu vida no deben de estar, y esto no es que hacemos acepción de persona o que nosotros somos la non plus ultra y somos lo máximo. No, lo que estamos diciendo es todo aquello que pueda hacerle daño a mi casa, yo necesito mantenerlo alejado. Entonces tiene que ver con relaciones, con estilo de vida, tiene que ver con cómo administro mi tiempo, cómo administro todos los recursos que tengo. Pero dice el Señor en su momento, dice el Señor: yo te pongo a escoger. Ahora, si tú no te arrepientes, entonces vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, el Señor está diciendo como ladrón, no es un ladrón. ¿Cómo llega el ladrón? El ladrón llega cuando menos se espera. Pero el ladrón que es experto en sus estrategias llega cuando él sabe que es el momento de mayor distracción, de mayor profundidad de sueño. Él está esperando cuando estás en el sueño más profundo. Pero dice Jesús: yo quiero utilizar esta figura de ladrón para hacerles ver a ustedes que yo voy a llegar cuando ustedes menos lo esperan. Es como ahorita pudiera decir todo el mundo: ya Cristo viene. Ahorita no va a venir. Yo no creo que va a venir ahorita. El día y la hora nadie sabe. Pero va a venir cuando dice que el anticristo dice: paz. Puede ser que ahí venga. Cuando el anticristo dice: yo resuelvo los problemas de la humanidad, y entonces todo el mundo baja la guardia y se duerme porque todo está bien. Ahorita hay mucha gente buscando al Señor. Este es un buen momento para predicar. Este es un buen momento para hablarle a la gente de Dios, porque están abiertos por lo que está pasando y hay que aprovecharlo como iglesia.
llame a sus amistades, llame a sus amigos, llame a sus familiares, hábleles de Cristo. Ellos están necesitados, mucha gente en angustia que necesita una palabra de esperanza. Pero dice Jesús: yo vendré sobre ti como ladrón. Y quiero decirle rápidamente 3 momentos o 3 formas en que Cristo viene. Nosotros sabemos de que Cristo viene en su segunda venida, Él viene por su iglesia. O sea, Él va a venir en el arrebatamiento. Y nosotros esperamos eso. Yo creo, el día y la hora nadie sabe, pero yo le digo a mi familia, yo creo que la venida de Cristo puedo yo ser parte de ella. Y entonces hasta lo he hablado con mis hijas. Qué salvaje sería que ahorita el Señor nos levantara, decía yo. Para mí, pero para los que se pierden no. Y por eso es que el Señor no es que tarda, sino que quiere que nadie se pierda. Pero el Señor va a venir. Cuando Él dice: vendré sobre ti como ladrón, Él está diciendo: voy a venir en mi segunda venida. Y lo dice en el capítulo 24 y lo dice en varios lugares del Apocalipsis también, que Él viene como ladrón, cuando menos lo pensamos. Pero también Él envía a sus ángeles que vengan por nosotros. Cuando alguien muere, cuando un creyente muere, Dios envía, Él viene a tomar lo que es de Él. Por eso es que dice las Escrituras que la muerte de los santos es de alta estima para Jehová. O sea, lo que el Señor está diciendo: cuando un creyente muere, y escuche lo que le digo, y el que tenga oído oiga, porque cuando un creyente muere, dice que el Señor tiene como estima esa muerte, porque la palabra muerte es separación. Entonces lo que está diciendo el Señor: yo tengo en estima la muerte física, porque se separa del mundo y viene a mí para una eternidad. Entonces el Señor lo que está diciendo es: cuando en el mundo alguien muere en Cristo, cuando en el mundo alguien muere en Cristo, y para un cristiano morir en Cristo es la victoria final. Escuche lo que le estoy diciendo. Cuando un cristiano muere en Cristo, usted puede decir: venció. Por eso es que todas estas cartas tienen como objetivo que la iglesia sea una iglesia vencedora. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de individuos vencedores. Entonces Pablo dice: he acabado la carrera. Dice: ¿cuándo acabó la carrera? En el momento que Él murió. Y en el momento que Él murió, Él vence. Murió en Cristo. Esa es nuestra victoria máxima. Nuestra victoria máxima no es contra una deuda, contra comprar un carro o contra construir. No, nuestra máxima victoria es el día que nosotros morimos y pasamos a la presencia del Señor. Y para un cristiano esa es, porque el mayor miedo que la humanidad nosotros tenemos es el miedo a la muerte. Y Cristo nos dice: yo eso lo vencí. Entonces yo envío a mis ángeles. El Señor envía a sus ángeles. Cuando alguien va a exhalar su último respiro, nosotros en el Espíritu sabemos que hay ángeles esperando ahí, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero también Él viene a nosotros durante la vida, en algunos momentos. Yo creo que el Señor, después que todo esto pase, va a venir a evaluar qué hicimos, cómo hicimos. Y yo sé que algunos van a recibir una recompensa. Y ahí es donde tenemos que aprovechar este tiempo, porque el Señor está diciendo: vendré, yo vendré cuando ustedes menos lo esperen. Así como llegó en ese momento a esa iglesia, porque en ese momento fue un momento de que el Señor llegó. Recuerden lo que dice en los primeros capítulos: dice que el Señor camina en medio de las iglesias. ¿A qué llegó el Señor? El Señor llegó en ese momento a las iglesias, y fue un momento de que llegó como ladrón. A esas 7 iglesias se les apareció ahí
y comenzó a caminar en medio de las 7 iglesias. Y ahí es donde el Señor, caminando en medio de las 7 iglesias, dice: yo conozco tus obras, estas buenas y estas malas, y vengo a ti para alinearte, pero también vengo a ti para premiarte, para recompensarte cosas que te voy a recompensar aquí en la tierra. Porque cuando el Señor manda a sus ángeles y nosotros partimos de esta tierra y nos llevan los ángeles delante de la presencia del Señor, el Señor nos recompensa, pero recompensas eternas, recompensas allá en el cielo. Pero cuando Él viene aquí y todavía no es el tiempo de nuestra partida, también hay recompensas que el Señor nos va a dar en esta vida. Y el Señor les está diciendo: yo les voy a dar recompensa. Y les habla y les dice: será vestido de vestiduras blancas. Les dice: no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, yo no tengo tiempo para hablar de estas 3 cosas, pero rápidamente, cuando el Señor dice: no voy a borrar su nombre del libro de la vida, dice que en su libro, cuando habla Salmo 139 de mi embrión vieron tus ojos, dice: en su libro estaban escritas todas las cosas que habían de ser. Y Efesios capítulo 2 habla de que somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Entonces lo que está diciendo el Señor es que aunque hagamos todas esas buenas obras, si no las hacemos para Él, son como nada. Son todas las cosas que el Señor escribió para que nosotros hiciéramos. Entonces, si lo hicimos todo eso sin Él, no es como nada. Pero por otro lado dice yo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y aquí esto lo amarramos con lo primero. Ustedes tienen nombre, pero yo no lo puedo confesar con mi Padre, porque sus obras son muertas. Pero las obras que ustedes hacen desde esa relación del secreto con el Padre, esa obra yo la voy a confesar delante de mi Padre. En otras palabras, ¿usted sabe lo que es a Jesucristo contando la historia de tu vida? Piensa por un momento a Jesús hablando con el Padre y diciéndole al Padre: hey, quiero hablarte, Padre, de Rubén, o quiero hablarte de Ronald, o quiero hablarte de Abdía, o quiero hablarte de Alan, o quiero hablarte de Ezer, quiero hablarte de Cristian, de Susan, quiero hablarte de los Gendrin, quiero hablarte de Yuriel, quiero hablarte de Lucía, quiero hablarte de Toño. Y ver a Jesús diciendo, emocionado: quiero contar la historia de Carlos. Quiero contarte la historia de cómo se comportó Moisés. En los momentos que todo el mundo dudó, ellos creyeron. En los momentos que todo el mundo buscó lo suyo y solo pensó en su bienestar, ellos dijeron: yo estoy aquí, déjame contar tu historia. Y es una historia que no se va a contar una vez, porque es una eternidad. Es una historia que de alguna manera se va a repetir una y otra vez. No es como algunos piensan. Yo no creo que algunos piensan que es cuando morís y llegás y decís: ¿cómo te llamás? Arsenio. Y entonces Jesús dice: yo lo confieso, Arsenio, él me confesó, yo lo confieso ahora, que entre. Eso es sin gracia. Eso es verlo sin gracia. Eso no me emociona. A mí me saca las lágrimas y siento mi corazón compungido pensar que hay algo en la boca de Jesús que nosotros hagamos que Él lo considere digno de confesarlo delante del Padre. Esa es la mayor recompensa
si yo nunca te reconozco nada, si a mí nunca me reconocen nada, si nadie me aplaude, si nadie sabe lo que yo hago en secreto? Ustedes no conocen mi secreto y yo no conozco tu secreto. Y tal vez ustedes van a decir: yo quisiera que mi papá, que mi mamá, que mi jefe, que mi hermano, que mi amigo, yo quisiera que Managua, que la ciudad, que el barrio, que mis vecinos, yo quisiera que ellos pudieran ver que yo soy un cristiano genuino y que amo a Dios y que lo que hago, lo hago por amor. Yo creo que todos quisiéramos. Bueno, los que están viviendo mal no quisieran que nadie se dé cuenta, pero los que estamos viviendo una vida para el Señor, quisiéramos que nos reconocieran lo que estamos haciendo. Pero el Señor está diciendo, y toda esa carta encaja, está diciendo: no, aunque no seas conocido en la tierra, aunque nadie te confiese en la tierra, yo me voy a encargar de confesarte delante de mi Padre Celestial. Esa es nuestra mayor recompensa, que tu nombre esté en la boca de Cristo delante del Padre, diciendo: yo lo conozco, yo lo confieso. Yo quiero dirigirme a aquellas personas que son ese remanente de Dios, aquellas personas que no han manchado sus vestiduras. Y dice su palabra: no han manchado sus vestiduras y caminan con sus vestiduras blancas. Aquellas personas que han decidido vivir en integridad, que hay vida de Dios en sus vidas. Yo quiero dirigirme a ustedes, porque los muertos no comen ni tienen hambre, pero los vivos sí tienen sed, tienen hambre. Desean hoy, con el corazón, con su alma, con su espíritu, comer el alimento que es la palabra de Dios. Esas personas que son sedientos de la palabra, que no se sacian. Los vivos comen día a día, cada mañana. Están anhelantes y buscar, dice, Él es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. A esas personas quiero dirigirme hoy, a ese remanente que está ahí, que sigue firme. Dice el Señor que si vencieres, entonces Él, hay una recompensa que te quiere dar. Así es que yo te invito hoy. Sé que las aflicciones y la crisis del mundo ha venido sobre los justos, ha venido sobre ese remanente, pero persevera en el nombre de Jesús. Sigue adelante, sigue hambriento, sigue vivo. No dejes que las cosas te detengan, porque entonces la promesa es que nuestro Padre nos va a confesar. Su Hijo, no, Jesús nos va a confesar delante del Padre, y en el nombre de Jesús. Así es que hoy, en esta noche, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte. Quiero declarar que sigas firme en el Señor. Quiero declararte que si tú te identificaste con estar muerto en la obra, Cristo tiene la respuesta. Hoy Él te está diciendo, y si te sientes que Él te está juzgando, está pesando tu condición, como digo en Daniel, dice que a Belsasar pesó la condición y fue hallado falto. Si tú te identificas de esa forma, en Cristo está la respuesta. Cristo está el sustento, lo que necesitas. Y hoy ve corriendo hacia Él.